Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en un reencuentro con los niños. Esta es Ivonne Hernández, saludándolos en primera hora de la mañana para arrancar la semana. Este programa es para que ustedes arranquen la semana cargados de energía, de nuevas ideas, de nuevas perspectivas de cómo guiar sus vidas y cómo criar a sus hijos especialmente. Y el día de hoy, aunque no es un tema relacionado de niños, sí es un tema relacionado de niños. Es un tema muy interesante el que vamos a hablar el día de hoy con mi invitado, que estoy feliz de tenerlo aquí, los valores necesarios para ser felices. Y desde la Ciudad de México tenemos al psicoterapeuta Francisco Preciado. He tenido la oportunidad de platicar muchas veces con él sobre estos temas de la vida y la realidad es que es fascinante la manera en la que él observa el proceso evolutivo de las personas y es por eso que decidí invitarlo a nuestro programa. Así que, Francisco, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Ivonne, muchas gracias por tu invitación y gracias también a tu público y toda la labor que estás haciendo. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Y quiero decirle a nuestros radioescuchas que si durante el programa ustedes tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, pueden buscarme a través de mis páginas de Facebook, Ivonne D. Hernández, pueden mandarme un mensaje interno, o bien en la página Acepta, Incluye, Comparte, página de Facebook Acepta, Incluye, Comparte, todo minúsculo, todo en letras minúsculas y sin espacios. También a través de la página de Radio Rey Voz pueden enviarnos sus mensajes. Y Raúl, ¿nos puedes dar, por favor, el número en cabina? Claro que sí, es el 770-797-5559. Así que ahí tienen suficientes maneras de comunicarse con nosotros. Si tienen algún comentario, sugerencia, cualquier mensaje que quieran enviarnos, con muchísimo gusto estaré yo aquí al pendiente de todos ustedes. Y vamos a arrancar el día de hoy con este tema de la felicidad. Eso que todo mundo busca y busca y busca. Y ya oímos muchas veces, Francisco, que la felicidad no se encuentra allá afuera. Sin embargo, a la gente le sigue costando o nos sigue costando trabajo creer que cuando queremos, que cuando tenemos, que cuando tengamos aquello que queremos, cuando tengamos el carro, cuando tengamos la casa, cuando encuentre a mi pareja ideal, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando mis hijos se vayan a la universidad, entonces voy a disfrutar y ser feliz. ¿Qué hay de todo eso, Francisco? Cuéntanos, por favor, de la felicidad. Bueno, tocas un tema particularmente importante. Hablar de la felicidad creo que es el tema de todos. Todo mundo buscamos la felicidad. Y es verdad, así como tú lo dices, siempre hemos creído o pensado que cuando nosotros obtenemos un logro, pues inmediatamente llega a nosotros la parte de la felicidad. Y fíjate que hoy por hoy hacer la reflexión contigo en torno a ese primer tema que tú tocas, que es la felicidad, se me hace muy importante por lo siguiente. Normalmente nosotros no nos damos cuenta de que buscamos tener cosas, como tú lo mencionabas, tener títulos, tener un coche, tener una posición social, tener una familia. Y muy pocas veces nos damos cuenta que la felicidad no está en esa parte del tener, sino está en la parte del ser, o la parte de que seamos. La diferencia radica en muchas cosas, ¿no? Y es importante como ubicar ambas, porque si nosotros nos enfocamos solo en buscar tener para ser felices, muy probablemente lo que encontremos sea el vacío solamente. A ver, Francisco, déjame... Perdón. Sí, no, sí, adelante. Te iba a hacer una pregunta, porque ahorita dijiste en estar felices, pero ¿cuál vendría siendo la diferencia entre ser feliz y estar feliz entonces? ¿Entre estar y ser?
Sí, estoy feliz Mira, o soy feliz. O sea, ¿cuál vendría siendo la diferencia? mira, la, es un tema de filosofía y Sí, también tiene que ver con es un tema filosófico el entre estar y ser. Y me parece que en ese sentido el estado de felicidad depende solamente, es un asunto que depende de varias cosas. O sea, el estado de la felicidad depende de tomar en cuenta varias cosas. Una es tu parte del reconocimiento de tu ser en primer lugar. ¿Y qué es lo que tienes que reconocer en tu ser? Primero, tu inteligencia, el pensamiento. El otro elemento que tienes que ubicar muy bien es la parte corporal, tu parte física. El otro elemento, tu parte espiritual. Y luego también conectar con la parte de tus emociones. Esto es importante ubicar porque cuando yo conecto con eso, que es mi ser, puedo estar en un estado de felicidad, incluso aun cuando la emoción no sea precisamente la alegría. ¿Sí? Eso es importante ubicarlo, porque cuando uno quiere estar feliz, y el riesgo del estar feliz y no estar en un estado de felicidad, o sea, ser feliz, cuando uno quiere lograr la felicidad, uno quiere lograr una emoción solamente. Y la felicidad depende de muchas más cosas que solo una emoción. Es por eso que a veces, en ese sentido, utilizamos instrumentos, a lo mejor ficticios, ¿no? Como puede ser entretenernos, como puede ser buscar platicar con alguien que nos divierta, o en casos más difíciles o más duros, hay personas que utilizan algún tipo de sustancia para lograrlo, ¿no? Ese es el asunto que me parece importante como diferenciarlo. Definitivamente. Y gracias por la aclaración, Francisco, porque es muy importante poner sobre la mesa cuál vendría siendo esa diferencia entre Sí, estar feliz y ser feliz. y fíjate que yo pienso que todos tenemos, es importante la felicidad, o sea, la felicidad es algo que se conquista, o sea, un estado de felicidad es algo que ya se conquistó, a mí me da gusto que tengas un programa de niños porque es precisamente en los niños que se forma esto. Yo creo que no podemos olvidar algo que es muy importante. La educación, la palabra educación tiene algo que tenemos que estudiar. La etimología de educación obedece dos cosas. Cuando hablamos de educación, hablamos de acompañar a alguien para sacar lo mejor de sí mismo. Ese es educar. Pero fíjate cómo hay dos cosas que son muy importantes, Iván. Cuando yo educo primero es acompañar. Y acompañar es estar coachando, vamos a decirlo así, a la persona a la que quiero yo descubrir para sacar su mejor potencial. Entonces, cuando alguien me acompaña y descubre en mí cuál es mi mejor potencial, me está educando. Es muy diferente a estar instruyendo, ¿no? O a estar dando información o formación. Son dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, en ese sentido, yo puedo dar una educación sexual, ¿no? Y entonces puedo decirles para qué sirven cada uno de los órganos y estoy informando. Y yo puedo después hacer un análisis de cuál es la mejor forma de utilizar esos. Y entonces ya estoy formando. Pero eso tiene que ver con la formación y la instrucción. Eso no significa que yo tenga una buena educación, ¿sí? Para tener una buena educación, yo lo que necesito es acompañar a la persona, conocer a la persona y sacar de él lo mejor de él. Ahora, y eso es... Perdón, sigue. No, termina, disculpa que te interrumpa. Sigue. No, y te comentaba en este sentido que lo importante de esta parte es que el hecho de acompañar a alguien requiere también de ser consciente que soy el acompañador en esa forma, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que se requiere de todo el que te... Sí, aquí estoy. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces, se requiere
de varias cosas que son importantes. O sea, el que acompaña tiene que ser consciente que está acompañando. Y además tiene que acompañar en un tenor muy importante que es básico, porque si no, no funciona la educación. Y es el amor. Cuando alguien acompaña en el amor, es decir, cuando alguien acompaña buscando el crecimiento del otro, entonces es cuando existe un proceso realmente de descubrir a un otro. Entonces, como ves, Ivonne, o sea, esta parte del tema de la felicidad requiere de una construcción de muchas cosas alrededor, ¿no? Que, que son básicas, son fundamentales, sobre todo el tema del que del que estamos hablando, pues es el tema de los valores, pero ya de entrada, esto que tú me planteas de la felicidad, pues es un valor importante, ¿no? Es el valor que todos buscamos, ¿cómo podemos ser felices? Y si no entendemos esto que te platico, pues entonces ya tenemos una primera dificultad. Definitivamente, y por eso te pedía tu aclaración, porque yo creo que tocar este tema de la felicidad, yo lo he tocado con tantas personas, Francisco. Hay gente que me dice, la felicidad es un estado temporal nada más. Puede ser feliz un rato ahorita porque ganó mi equipo de fútbol y estoy muy contento, y también puedo estar triste porque perdió mi equipo de fútbol. Y al rato puedo estar enojado. Pero más tarde otra vez puedo estar feliz. Me ha tocado tener este tipo de conversaciones en las que no estoy del 100 al todo de acuerdo, porque en mi punto de vista, y quiero que aquí tú amplíes y me corrijas, la felicidad no tiene nada que ver con que te enojes o no te enojes, con que te sientas contento o no, porque vivir en un estado de felicidad también implica que puedes tener malos momentos, ¿o me equivoco? No te equivocas. Y precisamente eso tiene que ver con la formación. No te equivocas en lo absoluto. Mira, una de las cosas que tenemos que formar es la parte de las emociones, ¿no? En gran medida yo me dedico a trabajar con las emociones. Y todas las emociones tienen un elemento muy positivo. Cuando se utilizan bien las emociones, todas tienen un aspecto que nos hacen crecer y todas están conectadas a la parte del amor. Sin embargo, tenemos que ubicar muy bien que hay 5 emociones que son las primarias, que hay que formarlas. Estas 5 emociones primarias que tenemos que formar, tienen un sentido y un para qué. Y que sin ellas, el sentido de la felicidad no se puede lograr. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? Perdón, estas emociones, primero, estas emociones son 5. La primera es la emoción del amor, por supuesto. Uh-huh. El amor tiene mucha prensa. Se habla mucho del amor. Y todo el mundo cree que tiene amor cuando a lo mejor probablemente no tiene amor. Pero como no es el tema del amor el que nos trae ahora, voy a resumirte en que el amor tiene una característica fundamental. Cuando yo siento que estoy creciendo o hago crecer a alguien, o la otra persona está creciendo en lo que necesita crecer, estoy conectado con el amor, estoy amando. Y el crecimiento no siempre es lindo. A veces hay que sufrir, a veces hay que llorar. Entonces, por eso el amor no es solamente felicidad, el amor es crecimiento. Entonces, si yo quiero saber si una persona me está amando, yo tendría que hacerme la pregunta, ¿esta relación que tengo con esta persona me está haciendo crecer? Si la respuesta es sí, a pesar de que en ese sentido no esté lo suficientemente cómodo, muy probablemente exista una parte que esté relacionado con el amor. Entonces, en primer lugar, tenemos esta parte que se llama amor. La segunda emoción que tenemos que formar es la alegría. La alegría es una de las emociones predilectas de todo mundo, porque a todo mundo nos gusta la alegría. Todo el mundo buscamos estar felices, conectados con la parte de la alegría. Y la alegría es una emoción que va hacia afuera. La alegría es una emoción que nos permite y sirve para compartir.
una alegría que no se comparte probablemente no sea buena o no esté bien aspectada para mí como persona. La alegría se comparte. Y, y cuando yo estoy en una reunión y en una fiesta, lo que yo estoy compartiendo es la alegría. Por eso cuando alguien en un estado de ánimo, cuando alguien está en una fiesta y no está en el estado alegre, pues no está en el mood correcto en ese lugar. Porque ahí lo que se necesita para estar en una fiesta es compartir. Claro. ¿No? Y estoy compartiendo mi emoción, que es la alegría, ¿no? Entonces, esas dos emociones son muy importantes. Ubicar muy bien que si yo quiero compartir, el compartir va junto con la parte de la alegría, ¿eh? Esa es la emoción que hay que ubicar. Para eso sirve la alegría. Hay otra emoción, que es otra emoción primaria, que es la contraria, la tristeza. La tristeza, todo el mundo le oímos, ¿no? Cuando vemos a alguien cabizbajo, dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? No, hombre, no debes de estar así, esto va a pasar, ánimo, ¿no? O sea, queremos que la parte de la tristeza se quite porque la tristeza nos confronta. Sin embargo, la tristeza tiene un valor muy importante. La tristeza siempre nos coloca en una reflexión hacia adentro. La reflexión que tengo naturalmente en relación a la emoción es, estoy adentro de mí, estoy reflexionando algo. La emoción de la tristeza sirve para eso, para reflexionar sobre aquello que he perdido. Cuando yo estoy triste, es porque he perdido algo. Y cuando yo pierdo algo, lo que tengo que hacer es reflexionar. Si no reflexiono, pues tengo el riesgo de perder incluso la lección de aquello que perdí. Por eso, cuando alguien pierde a un ser querido, o cuando alguien pierde un trabajo, cuando alguien pierde algo, tenemos que acompañar a la persona en su tristeza y ayudarle en su reflexión. No quitarle la tristeza, porque la tristeza me está permitiendo a mí reflexionar sobre aquello que me sucedió. Qué importante esto que nos estás diciendo, Francisco, porque cuando nosotros nos relacionamos con alguien a quien observamos en tristeza, nuestra primera reacción es justamente lo que dijiste hace un momento. No estés triste, todo va a pasar. No estés triste, va a estar bien. Y lo que intentamos es sacarla de ese estado de tristeza lo más pronto posible. Pero lo más interesante es que no logramos sacar de ese estado de tristeza a nadie. Tal parece que eso ocurre de manera individual. Sí, fíjate que mira, pero esa es una reacción que nos confronta, porque para nosotros un proceso de tristeza es como estar mal, y estar mal es como no poder tener una relación como me gustaría tenerla contigo. Y a mí me gustaría que pronto estuvieras como en la normalidad, donde pudiéramos dialogar, donde pudieras tener proyección hacia adelante, donde eso que te está doliendo no te doliera. Yo quisiera que lo que te está doliendo no te doliera. Y yo creo que esta es una reflexión muy importante, porque en relación a la parte de los niños, los hijos, cuando yo formo en esa parte, yo tengo que permitir que estas emociones que estamos platicando, los niños las tengan y sepan para qué las tienen. Y que en ese sentido, entonces, yo permita que mis hijos estén, aunque a mí como papá me duela, ¿no? Que mi hijo esté triste porque a lo mejor perdió su pollito, o a lo mejor no le salieron bien las cosas en la escuela, o a lo mejor se le perdió su lonchera que quería tanto, o su suéter, ¿no? Y está triste. Yo tengo que ayudar, acompañar en su tristeza para que él pueda hacer su reflexión con respecto a aquello que ha perdido. Ese es un valor innegable. No hay que sustituirle, y no te preocupes, mijito, mira aquí, te compro otro para que ya no estés triste. Eso no. Es como dejarlos vivir su duelo. Sí, es como dejarlos vivir su duelo, que vamos a decir que esa parte que le llamamos el duelo no es otra cosa más que el proceso de la reflexión. La parte del duelo es precisamente el proceso de crecimiento. Fíjate, cuando una persona se muere, que es normalmente cuando hablamos del duelo,
Cuando una persona se mueren muchas cosas, porque esa persona que se muere es irrepetible. Buena, mala, regular, ya no va a haber otra igual. Y cuando yo tengo una relación afectiva con esa persona me regaló mucha información y me regaló muchas lecciones que para mí pueden ser muy valiosas. Cuando ya no está esa persona, además de la nostalgia de que no va a estar, yo lo que tengo que hacer inconsciente y conscientemente es recuperar eso que ya se fue con esa persona. Es la nostalgia y la tristeza la que me permite hacerlo. Por eso, cuando yo formo en la nostalgia y en la tristeza para esto, la nostalgia y la tristeza tienen un valor muy, muy importante, porque no es una cuestión solamente depresiva, egoísta, de que estoy llorando porque no estás, sino estoy haciendo una reflexión con respecto a lo que siento. Esto que te estoy diciendo es muy importante por algo, porque ya estoy conectando a algo que te decía al principio. Las emociones están conectadas también a nuestra inteligencia. Todas las emociones están relacionadas a nuestra inteligencia. Por eso, en ese sentido, las emociones no solamente son espontáneas, existen por un algo y un porqué. Y eso es lo que yo tengo que reflexionar hacia adentro, no como para intelectualizarlo ni para controlarlo, sino para aprovecharlo de la mejor forma. ¿Mm? Y eso es realmente parte de los valores para ser feliz, el reconocer tus emociones, el conocerlas, el identificarlas, Francisco. Bueno, sí, por supuesto que eso es parte de los valores. Todavía hay unos valores que quiero comentarte, ¿no? Ajá. Que considero que son importantes en términos de formación para cualquier padre de familia y para cualquier chico para lograr la parte de la felicidad. Pero esto que te estoy diciendo es el preámbulo que también envuelve todos estos valores. O sea, estamos hablando de los valores, pero quiero después nombrarlos puntualmente para que los conozcan. Pero déjame terminar nada más con estos 5 valores, porque me quedé con la tristeza y me toca entonces la siguiente emoción es el enojo. También el enojo es otra emoción primaria. Y el enojo va hacia afuera. El enojo es muy importante. El enojo tiene muchos niveles, todas las emociones tienen niveles. Hay un enojo que cuando no se controla el enojo, la conocemos como la ira. Uh-huh. Y la ira ya no es enojo como tal. La ira uh-huh. es el descontrol de mi enojo. Para poder tener control de mi enojo y que no se convierta en ira, yo tengo que formar el enojo. El enojo sirve para algo. El enojo sirve para generar justicia. La justicia es siempre ubicar muy bien que lo que yo he recibido o lo que yo he dado, lo haya dado, lo que he recibido y lo que he dado tenga como su justo valor o su justa recompensa o su justa o la sensación de la justicia en torno a lo que he hecho. Cuando yo no vivo la justicia, el enojo es la emoción que tiene que sobresalir. Por eso cuando alguien en ese sentido, eso es importante, alguien es pisoteado en su dignidad, por ejemplo, uh-huh. La emoción que cura es adecuada, es el enojo. Una persona que está siendo tratada indignamente y no se enoja, hay que promoverle el enojo, porque si no, entonces no podrá poner el límite que necesita para recuperar su dignidad. Entonces el enojo también se forma, porque hay un enojo hacia alguien y un enojo hacia conmigo mismo. Cualquiera de estos dos enojos tiene que estar direccionado a ubicar la acción de poner el límite. Y para eso es el enojo. Ay, si yo utilizo el enojo, dime. Ajá. Nada más con esto del enojo, rapidito que estás diciendo. No, dime. Muy interesante lo que estás diciendo, de que hay que utilizar el enojo para salir de cierto estado. Pero, Francisco, ¿cuánto tiempo uno puede permanecer enojado? Ese es el tema a veces. Fíjate
cuando el enojo no está direccionado hacia la parte de resolver un proceso de un límite, el tiempo en relación a la parte del enojo va a durar eso. Pero quiero decirte algo, porque hay personas que en ese sentido se enojan sin utilizar la parte del enojo como como algo que tenga que ver con la justicia, con la parte justa. Y cuando no es así, lo que yo estoy cometiendo es precisamente lo contrario. Cuando yo me enojo, puedo generar una injusticia. Porque yo me puedo enojar por un elemento de no tener lo que yo quería tener, como un berrinche, por ejemplo, y que no tiene nada que ver con la justicia. Sin embargo, el enojo está ahí presente. Y hasta que no tenga lo que yo quiera como yo lo quería, no dejo de enojarme y hacer berrinche. Ese tipo de enojo no es el enojo que nos ayuda a crecer. Es un enojo que al contrario genera un proceso de injusticia. Y por eso los papás, cuando ven un berrinche se tiene que corregir también parándose. Porque un berrinche en ese sentido está generando un enojo que no está bien colocado y que si no lo cuido se puede generar en ira. Es decir, puedo utilizar el enojo descontrolado porque así aprendo a tener lo que quiero. Y eso es algo que es importante saber, porque si no lo formo, entonces cuando soy adulto, bueno, pues empiezo a hacer igual, berrinches o me enojo, porque sé que a través del enojo, amedrentando o gritando, puedo obtener lo que quiero. Claro. Y entonces la gente se vuelve violenta alrededor. Entonces hay muchas cosas en torno a la parte del enojo, ¿no? Entonces este es el enojo. Y por último, hay otra emoción. Otra emoción que es el miedo. El miedo es otro de las emociones, yo creo que de las más importantes. Es un tema importante, ya después platicaremos por qué es importante, pero desde el inconsciente solamente en realidad existen dos grandes emociones, que es el amor y el miedo. Los demás no existen, ya hablaremos de eso y por qué. Pero el miedo es una emoción que todos vivimos y tendremos que vivir en todas las etapas de nuestra vida. Y el miedo está puesto ahí para aprender a enfrentarlo. Cuando yo aprendo a enfrentar el miedo, lo que yo obtengo son dos cosas: valor de valentía y valor de valía. Es decir, una persona que ha enfrentado sus miedos es una persona valiosa. Se siente valiosa. Y además genera un proceso que conocemos de valentía. Entonces, estos dos elementos de valor, el valor y la valentía están presentes cuando conquisto el miedo, cuando yo enfrento el miedo. Eso es un tema que siempre, constantemente, todos los seres humanos, papás e hijos, tendrán que siempre conquistar. Todas estas emociones están en los niños y están también en los adultos. Si yo congruentemente trato o ubico estas emociones, voy a poder formar de una manera muy, vamos a decir, congruente este proceso de empezar a formar en los valores para esto que platicamos al principio, que es la felicidad. Lo que sí quiero decirte es que si alguien realmente quiere amar y quiere aspirar a ser feliz, tenemos que empezar a reconocer nuestras emociones. Y estas son las emociones que tenemos que reconocer. Estos 5 valores que son las emociones primarias. Ok. Francisco, algo muy rápido. Cuando tú dices reconocer las emociones, ¿significa que te des cuenta en el momento que las estás experimentando o significa que solamente me las aprendí, ya Francisco me las dio, ya las sé, ya las puedo nombrar y puedo ir allá afuera a contárselo a mis amigas? ¿Qué significa reconocer? No, mira, evidentemente no nada más es conocer sobre las emociones. O sea, yo te estoy platicando de las emociones, pero las emociones son un elemento que se vive, por supuesto. Y estas emociones constantemente van a estar en mi vida. Estas 5 emociones que son primarias,
ninguno de los seres humanos que esté cuerdo, ¿no? O que esté bien, va a dejar de vivirlas. Todos, estas emociones son emociones que van a estar presentes casi en nuestro cotidiano. Tal vez unos están en mayor medida en alguna etapa y otras en menor, pero prácticamente todas estas emociones las podemos estar viviendo en un día común y corriente. Cuando yo hago consciente para qué están estas emociones en mi vida y cómo puedo ayudarme de las emociones para mejorar y dominar, no dominar, pero sí conocer o convivir esta parte de mis emociones para conquistar lo que llamamos la felicidad, entonces tiene un sentido diferente, pero eso se forma. Eso se va formando en los niños, ¿no? Los niños tienen que ir formándose en esto. Los papás, en ese sentido, si los papás nos educaran, ¿no? O sea, un papá me acompañara educándome en la emoción, pues yo como niño voy a experimentar un montón de emociones durante todo el tiempo, y además los niños, ellos, afortunadamente los niños siempre expresan sus emociones sin tanto tapujo como los adultos. Entonces la enorme ventaja de saber si yo como adulto trabajo estas emociones en mí, voy a poder ayudar y darle un valor a estas emociones a mis niños para que estos no nieguen ninguna de estas emociones y puedan ser felices, ¿no? O por lo menos estar en esto que llamamos el estado de la felicidad, que en realidad es la conquista de la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad no es una meta a llegar, sino es algo que se va construyendo. Ese es en cuanto a las emociones, ¿no? Pero sí quiero decirte que hay otro tema que tiene que ver en cuanto a los valores. O sea, ¿cuáles son, si tú me dices, cuáles son los valores por los cuales una persona tendría o podría llegar a ser feliz, sin ellos no se puede ser feliz, yo te diría estos que te voy a mencionar. No sin antes decirte que el tema de los valores es muy trivial. Todo el mundo habla de valores, o durante mucho tiempo se habló de valores, y creo que en ese sentido, a lo mejor en ese sentido no es tan propio o correcto hablar de esto. Nosotros tenemos que hablar de las virtudes, así como hace rato hablamos de la felicidad es un valor, pero el chiste no es hablar del valor, pues, todo el mundo quisiera tener la felicidad, ¿no? Es como cuando alguien dice, pues todo el mundo quiere ser rico. Claro. Pero finalmente en ese sentido, bueno, pues ser rico o te sacas la lotería o te pones a trabajar, ¿no? Y lo mismo en ese sentido pasa con la parte de los valores. Lo que importa en relación a los valores no son los valores como tal, sino hay que hablar del ejercicio de la virtud, sobre todo cuando estamos en la formación. O sea, tenemos que generar el conquistar los valores es lo que nos da felicidad. Y te platico, ¿no? Por ejemplo, un primer valor, el primer valor que nosotros tendríamos que obtener para poder ser felices, es un valor que tenemos que conquistar. Y se tiene que conquistar desde los niños más chiquitines. Este valor, dicen los teólogos, se llama la conquista del apetito concupiscible, así le llaman los teólogos. Que no es otra cosa más. ¿Del apetito concupiscible? El apetito, es la conquista del apetito concupiscible. Pero esa es una cuestión teológica más que filosófica. Pero lo que significa es que tenemos que conquistar la parte del instinto. Nosotros tenemos instintos humanos. Nuestros instintos son buenos, ¿eh? Sin los instintos no podríamos estar hoy aquí hablando. Sin los instintos no existiríamos. Pero tenemos que ubicar que nosotros como especie tenemos instintos. Los instintos naturales, ¿no? Como tenemos el instinto de dormir, de comer, ¿no? Tenemos el instinto de ir al baño. Tenemos el instinto de la sexualidad. Todos esos son instintos. Pero todos esos instintos, si no son dominados por la voluntad, esos instintos se convertirían en un problema serio, porque nos acarrearían un problema social. No podríamos pertenecer a un grupo.
No podríamos estar conviviendo dentro de un grupo si nosotros no conquistamos estos elementos. Y este primer valor se conoce como la templanza. La templanza es el valor con el cual yo empiezo a conquistar la parte de la felicidad. Entonces, por ejemplo, fíjate, los niños chiquitos, si antes de los 5 años no han conquistado su fibra lisa, que es su esfínter. Sus esfínteres son una fibra, es una fibra muscular involuntaria. Ellos, antes de los 5 años, tendrán que hacerla con su capacidad, hacer ese músculo involuntario en voluntario. Si ellos no lo logran antes de los 5 años, entonces van a tener un problema emocional, que después se trata con psiquiatra, porque si ellos después de los 5 años se siguen haciendo pipí, tendrán un problema de enuresis. Y si siguen haciéndose popó, tendrán un problema de encopresis. Y eso es antes de los 5 años. Eso se llama la conquista de mi instinto. Si yo no logro eso, no puedo ser feliz. Por eso, lo primero que yo tengo que hacer es primero dominar mis instintos. Por eso, cuando en ese sentido un proceso social tiene un problema, tendríamos que revisar primero cómo está esa parte de la formación de mi propio instinto. Porque los instintos se forman precisamente para que pueda convivir con los demás. ¿Sí? Ese es el primer valor. Se llama templanza. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Wow. Voy con el segundo. El segundo valor que tendríamos que conquistar. Sin la templanza no se puede obtener el segundo. El segundo lo vamos a conocer como el valor. Es un valor que tiene que ver con dominar mi instinto o mi apetito irascible. Dominar el enojo. Todos somos enojones, ¿eh? Todos tenemos, dependiendo del tipo de culturas, bueno, hay culturas que son más irascibles que otras, pero todas tenemos un proceso del enojo a flor de piel. Y los chiquitines lo manifiestan. Dominar el enojo es muy importante. Aquella persona alguien que en ese sentido manotea, amenaza, grita, amedrenta, esa persona que es violenta porque no controla su enojo, en realidad es una persona débil, porque no ha trabajado en este valor que se requiere para poder también conquistar la felicidad, que se conoce como fortaleza. La fortaleza es el dominio de mi enojo. Y la fortaleza sirve para lo siguiente, Ivonne. Cuando yo, por ejemplo, soy atacado, si yo no resisto cuando soy atacado, esa resistencia me convierte en débil. Si yo no resisto lo suficiente ante el ataque de alguien, soy débil. Por eso cuando una persona se enoja o tiene poca tolerancia a la frustración, en realidad lo que está mostrando es debilidad. Es una debilidad de carácter, aunque pareciera lo contrario. Claro. Y entonces tenemos que ubicar muy bien que por eso es muy importante esta parte de la formación, porque si no tengo este segundo nivel de que es conquistar mi enojo, entonces precisamente eso es lo que hace o lo que justifica un montón de cosas que hoy vivimos, como las cuestiones de violencia familiar. O sea, la violencia familiar tiene que ver por este valor no conquistado, pero tiene que ver porque no se ha formado el primero adecuadamente también, que tiene que ver con el de la templanza. Y sin estos dos no se puede tener el tercero. Oye, pero el tercer valor. Perdón que te interrumpa en Paco. Qué interesante esto que acabas de decir, porque las personas irascibles siempre se manifiestan como personas agresivas y autoritarias, y a la larga pueden ser, en este caso, padres de familia, por ejemplo, autoritarios,
que generalmente logran lo que buscan. Entonces, ante la visión de los niños, ante la visión externa, en realidad te parece una persona que es fuerte. Y en este momento estoy escuchando lo contrario. Es como si hay una polaridad, obviamente, una polaridad en donde está la fortaleza y en donde está la debilidad. Y tal parece que estas personas que se manifiestan de esa manera, en realidad son débiles cuando toda la apariencia que dan es fortaleza. O Sí, hay una, mira, yo quiero, mira, acuérdate que hablábamos ese es un tema importantísimo, porque hablábamos precisamente del miedo. O sea, una persona que en ese sentido es violenta o que se trata de imponer, lo que trata es de aplastar al otro. O sea, yo me impongo aplastándote. Cuando yo aplasto a alguien imponiéndome y logro lo que quiero porque te quito lo que yo quiero obtener, no es porque te lo negocio, sino porque te amedrento, porque te doy miedo, porque te aplasto. Entonces digo, mira, eso es qué bien, porque obtiene lo que quiere, pero está obteniendo lo que quiere basándose en un proceso en donde no tiene nada que ver con lo que hablamos anteriormente, que tiene que ver con la parte del amor, sino al contrario, lo estás haciendo a través de una técnica que es el miedo, que en realidad en términos, por ejemplo, de autoridad, sería un término autoritario, ¿no? Entonces, por ejemplo, el autoritarismo, que es algo que ya empieza a estar en desuso, es el uso de la fuerza que doy justificada por mi capricho o mi voluntad, donde yo te obtengo algo, pero el objetivo es amedrentar. Entonces tú ubica bien todas las personas que en ese sentido obtienen lo que si no controlan esta parte, si no realmente tienen fortaleza, lo que están haciendo es amedrentar, aplastar a los demás. Esto entonces, por eso no puedes obtener el siguiente valor, que es fundamental para la felicidad, porque estamos hablando de la felicidad, no estamos hablando de a ver quién obtiene más. Porque estas personas, a pesar de que obtienen lo que obtienen, pues no son felices, aunque digan que son, no lo son. Y el siguiente valor que se tiene que obtener, si no se tienen estos dos, que es la templanza y la fortaleza, no se puede obtener el siguiente valor, que es la justicia. La justicia es otro valor que se requiere para poder tener o conquistar la felicidad. ¿Pero qué es la justicia? La justicia, hay un primer orden, un primer principio que uno puede entender. O sea, la justicia es darle a cada quien lo que le es debido. Darle a cada quien lo que le es debido, pues suena muy bien, pero hay otro término que es importante. La justicia que hay que trabajar es, doy lo mejor de mí mismo. Como nadie puede medir si yo doy lo mejor de mí más que yo mismo, este valor de la justicia es algo muy importante. Porque si yo formo a mis hijos para que ellos den lo mejor de sí mismo, ojo, no más y no menos, y no en función de un resultado, porque si yo di lo mejor de mí mismo y saqué un 6 de calificación, o no sé cómo lo midan ahí en donde estás, pero si yo saqué una baja calificación, pero di lo mejor de mí mismo, lo que tengo que ubicar y reconocer es que di lo mejor de mí. Porque no todas las personas que sacan una alta calificación dan lo mejor de sí, y eso también es importante saberlo. Si yo estoy acostumbrado a dar lo mejor de mí, entonces no tengo un asunto de completa paz conmigo y los demás. Claro. Dar lo mejor de mí, como te decía, no es dar más de lo que puedo dar, porque eso también sería injusto. Damos lo que damos, no más, pero tampoco menos. Ese es un elemento de la formación que tiene que ver con la justicia. Si nosotros diéramos lo mejor de nosotros mismos, socialmente hablando, este mundo sería completamente diferente. Sería justo. Ahora, hay otro elemento importante que es el último valor, sin el cual no se puede lograr o conquistar la felicidad. Este otro valor se tienen que tener los tres anteriores y se conoce como prudencia.
La prudencia tendría que ser el valor que las personas que representan a una sociedad tendrían que tener. ¿Por qué la prudencia es muy importante? Porque la prudencia es el arte o la capacidad que yo tengo de elegir lo mejor para mí y los demás. Cuando yo soy prudente, lo que yo estoy haciendo es, en este momento, haciendo una reflexión de qué es lo mejor para nosotros. No es lo mejor para mí, no es lo mejor para ellos, es lo mejor para nosotros. Claro. Cuando yo tomo una decisión en torno a esa reflexión, es porque ya conquisté la templanza, ya conquisté la fortaleza, ya conquisté la justicia. Y entonces lo que yo decida tendrá que ver para el bien común. Ese es el arte de la prudencia. Y bueno, finalmente, eso es lo que hace que en una relación de pareja, en una relación de hermanos, en una relación de jefes con empleados, se pueda tener una relación de felicidad. Sin estos valores, no se puede lograr la felicidad. No se puede dar el amor como debía de darse. Por eso, en ese sentido, estos 4 valores, no más, son los que tendríamos que estar reflexionando, porque bueno, pues estos son valores que ahora por el tiempo pues nada más te los platico así, pero finalmente son valores que tendríamos que estar reflexionando, convertirlos en virtudes, o sea, en acciones, ¿no? Y estar todos los días apuntalando en ello, ¿no? Y las personas que te escuchan o que nos escuchan tendrían que reflexionar al respecto y preguntarse, ¿cómo ando en mi templanza? ¿Cómo ando en mis instintos? ¿No? ¿Cómo ando en esta parte de mi fortaleza, en mis enojos? ¿Cómo estoy en esta otra parte de dar lo mejor de mí? Cuando llego a mi casa, estoy dichosamente cansado porque di lo que tenía que dar, dije lo que tenía que decir. Y cuando tomo una decisión, ¿esa decisión fue la mejor para todos? ¿O solamente fue la mejor para alguien o para algún interés? Eso es un elemento que habría que preguntarse, hay que reflexionar, y bueno, esa es parte de lo que yo hoy te quería compartir en torno a esta parte de los valores. Qué interesante, Francisco. Fíjate que obviamente yo había oído de todos estos valores, pero no como un proceso, digamos, o como unos pasos para llegar al estado de la felicidad. Quizá muchas veces habemos personas, y me quiero incluir en esas, que hemos conquistado varios de esos pasos sin saber que son el camino a la felicidad. Y fíjate que te quiero compartir algo. El fin de semana pasado di un taller para padres de familia relacionado con adolescencia, y una mamá me compartía una situación que está viviendo con su adolescente de 12 años, pues su adolescente en estado de pubertad. Tú sabes, ella está teniendo el duelo ahorita de la transición de niña a pues adolescente, y todavía se está peleando con el hecho de me están cambiando las partes de mi cuerpo, estoy teniendo que usar productos que no tenía que usar antes, como es desodorante, como son toallas sanitarias, como una serie de cosas cuando llegas a ese adolescente. Y esta mamá se mostraba realmente molesta porque su hija no se quiere poner desodorante. Y está teniendo unas batallas campales con su hija todos los días. Campales, realmente está dañando la relación con su hija de una manera muy considerable, porque la niña no se quiere poner desodorante. Y ahorita que estabas tú hablando precisamente de este tema de la prudencia, por ejemplo, yo le decía a la mamá, a ver, ¿tú quieres que se ponga desodorante? ¿Por qué? Bueno, porque huele mal. Qué pena me da que la huelan mal. Y dije, ok, entonces, en realidad el desodorante es para ti, no es para ella, no, es para ella, para que no huela mal, porque a mí me da pena que digan que huele mal, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste de la prudencia, dije, qué interesante.
O sea, esto de ver si es en mi mejor beneficio o es en el mejor beneficio de todos, claro, mucha gente podrá decir, pero ¿cómo no le vas a decir a la niña que se ponga desodorante? Bueno, pero es que tú lo estás queriendo para ti. En realidad es para evitarte la pena de que alguien te diga, oye, tu hija huele mal. Entonces, qué importante es esto, Francisco, en cosas tan pequeñas como este tema del desodorante con esta adolescente que no se lo quiere poner. Bueno, mira, tocaste siempre el tema de los adolescentes, es un tema lindo, es un tema fascinante, Sí. porque los adolescentes nos enseñan siempre muchísimas cosas, ¿no? Siempre nos dan un parámetro y efectivamente, así como tú lo mencionas, en este caso, ¿no? Sí me da risa porque finalmente como papás no nos damos cuenta de que luego nos enganchamos por cosas que nosotros quisiéramos que fueran y dejamos de ver a las personas como son, y ese es el reclamo que los adolescentes hacen y se defienden con ese tipo de acciones. Y es verdad, o sea, el hecho va a ser que el día que esta mamá forme en estos valores y se forme primero ella y forme a su hija en estos valores, pero con congruencia, ¿no? O sea, con esa parte congruente, esta relación, ¿no? De yo como mamá, ¿cómo hago para que mi hija vea el beneficio de esto y ella lo viva? Ella va a tener que tomar sus decisiones, pero finalmente es este enganche de los papás, me encanta, porque bueno, finalmente todos los adolescentes hacen de sus papás algo parecido, ¿no? Siempre los sacan de quicio, porque precisamente los confrontan frente a los valores que no son tan congruentes. Exacto, desde lo que yo quiero. No me estás viendo a mí, estás viendo tu interés, ¿no? Claro, por supuesto. Y además que, por ejemplo, en el caso del desodorante, le digo a la mamá, déjala ir sin desodorante un par de días, tú vas a ver que alguien se lo va a decir en la escuela. Y eso va a ser muy significativo para ella. Sí, Pero bueno, Francisco, se nos acabó el tiempo. Yo sé que podríamos quedarnos aquí hablando horas, Paco, sobre muchos temas, y sí, aquí abiertamente te digo, te quiero de regreso en el programa, vamos a ponernos de acuerdo, porque hay muchos temas relacionados con las emociones que es muy importante que el público los entienda desde una perspectiva mucho más digerida, mucho más entendida, porque este tema de las emociones siempre se habla como algo filosófico, como algo, pues sí, ahí están las emociones, pero son como un artículo de decoración al que nadie les pone atención. Así que... Sí, yo encantado de la vida, y bueno, yo de verdad te felicito, me da mucho gusto que sigas en esta labor, y bueno, y también a todos los que te escuchan, también los felicito porque se interesen por crecer, por aprender, y por tener siempre una información así de primera mano, ¿no? Tan, bueno, finalmente entusiasta como tú y inteligente como tú en esa parte, ¿no? Me da gusto, ¿no? Te felicito. Pues muchísimas gracias, Francisco, gracias por toda esta información súper valiosa, súper interesante, y les digo a mis radioescuchas, espero que lo hayan disfrutado, y yo el miércoles subo nuevamente la liga y se repite también este programa y subimos la liga para que puedan compartirlo con otras personas, porque este es un tema que debe pasarse la voz y uno tiene que tomar en cuenta para crecer. Francisco, muchísimas gracias, te deseo una hermosa semana, te veré muy pronto en México, estaré muy pronto en México, así que nos veremos por allá, y seguramente que vamos a ponerle fecha a tu siguiente intervención en nuestro programa para que nos sigas aportando todo ese conocimiento que tienes tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, que estés muy bien y muy buena semana también para ti. Gracias, Francisco. Pues gracias a todos ustedes, público hermoso, por estar aquí con nosotros, por confiar en nuestra hermosa labor, por permitirme entrar a sus corazones